Well, then I would save it for Yat can give his answer to President Morales. Muchas gracias. Voy a hablar en español para tener una comunicación bien directa con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Me gustaría hablar en aymara, pero no sé, tal vez hubiera sido mejor, para tener una comunicación todavía más directa. La verdad que es una enorme alegría para mí tener esta oportunidad de compartir en presencia del presidente algunas reflexiones sobre el tema de esta sesión. El tema de esta sesión es New Proposals Coming from Latin America, o sea, nuevas propuestas que vienen de Latinoamérica. Y yo creo que Bolivia ha aportado nuevas propuestas. Permítame, presidente, primero un comentario que le agradezco mucho cuando usted dijo, tuvo la oportunidad de estudiar el primer grado o algún otro en la Argentina, en la provincia de Salta. Me contó el gobernador Urtubey cuando usted fue a visitar esa escuela y después dijo que mi primera escuela fue argentina, la Julio Argentino Cornejo, y quienes estudiamos en esta escuela sabemos ser presidentes. La verdad que tenía razón. No sé si hoy podría repetirlo porque la verdad que la calidad de las escuelas argentinas no es la misma que antes. Sudamérica en el siglo XXI, y yo me voy a referir al concepto del populismo económico como desafío. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el pronóstico era que el continente que más se iba a expandir era América Latina. Esto no ocurrió. Nos fueron pasando los primeros tigres del Asia, los segundos tigres del Asia, los terceros tigres del Asia, Europa mediterránea antes, después Europa oriental, y hemos quedado en una mala posición. Afortunadamente, en lo que va del siglo XXI, ha habido algunas excepciones de países dentro de un promedio regional donde el desarrollo económico no ha sido muy fecundo. Estos países son Perú, lo menciono primero porque es el que me parece que quizás ha tenido más logros, pero también claramente Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay. Ecuador de algún modo también, pero tuvo un grado menos de libertad para cometer errores y es que la moneda que circula en Ecuador es el dólar, o sea, no tiene un banco central independiente. O sea, tenía menos oportunidades de pecar o de equivocarse. A pesar de las grandes diferencias ideológicas entre estos países que he mencionado, todos evitaron el populismo económico. Voy brevemente a decir, porque no es un uso despectivo el que yo hago de esta palabra, sino un sentido conceptual. Para mí, este populismo económico consiste en maximizar el bienestar presente sin considerar el futuro, transfiriendo así a los próximos años y a las próximas generaciones los costos que se generan. Es una cultura del consumo contraria al ahorro, a la inversión, a las exportaciones. Compre hoy, pague mañana, pero generalmente el que paga es otro, no el que consumió. Casi diría que sorprendentemente el Papa Francisco en Laudato Si en el número 178 dice: la grandeza política en realidad se refiere al medio ambiente, pero vale también para el concepto que yo estoy diciendo acá. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común de largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Los países que he nombrado han seguido este principio en algo tan importante. América Latina en general y sobre todo América del Sur, por la enorme cantidad de recursos naturales que Dios y la naturaleza nos han dado, siempre ha estado la tentación del populismo económico, de usar del modo que ha descrito que se hacía en Bolivia el presidente Morales, usar los recursos, dilapidarlos, malgastarlos, y después, cuando viene la baja de precios, veremos qué hacemos. Los precios de las materias primas son siempre fuertemente cíclicos. Entonces, si yo organizo un país
de acuerdo al nivel en que están en un momento dado y después caen, tengo un problema. Y entonces, ¿qué ocurre? Un maravilloso día de primavera se transforma en un tsunami. El caso más notorio para mí en el siglo XXI en América del Sur es Venezuela. Un país que compite con Arabia Saudita, quizás no todos lo saben, el primer puesto en reservas de petróleo a escala mundial. Venezuela organizó su vida económica y social apostando a que el petróleo siempre valiera $100, cosa que no ocurrió. No generó producciones alternativas, desalentó las iniciativas, estatizó buena parte de la economía y aumentó el gasto público. No estoy criticando la estatización, sino que el modo en que se lo hizo no era sostenible en el tiempo. Hoy Venezuela nos muestra de manera doliente y yo diría patética lo que ocurre cuando el populismo económico se lleva a su extremo. Altísima inflación, con riesgo de hiperinflación, desabastecimiento y una profunda división de la sociedad. La Argentina siguió un camino análogo. No llegó a tales extremos por razones que no puedo explicar acá, pero siguió en principio un camino análogo. Esto tiene también consecuencias para la vida democrática, porque ¿qué ocurre? Un gobierno que realiza estas políticas populistas, en principio logra apoyo popular, porque lógicamente el nivel de consumo sube, las oportunidades de empleo aumentan. El problema es que cuando viene el gobierno sucesor y tiene que hacer las correcciones, la mayoría de la gente tiende a culpar al gobierno sucesor. Entonces, entorpece el buen funcionamiento de la democracia. Los países sudamericanos que he mencionado y lo evitaron, no solamente crecieron, se desarrollaron, sino que bajaron sustancialmente la pobreza y la desigualdad, como ha dicho el presidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia se destacó en esto y está entre el primer y segundo lugar en América Latina en cuanto a el modo en que bajó la pobreza y el modo que bajó la desigualdad. La pobreza bajó, como ha dicho el presidente, 20 puntos. ¿Qué es lo que puede haber diferenciado a unos y a otros países de la misma región, teóricamente muy parecidos y comportamientos tan diferentes y resultados tan diferentes? Para mí la principal diferencia está en las instituciones. Y cuando reviso las instituciones, me permito decir que, leyendo Centésimos Annus y viendo cuáles son las instituciones que surgen de las recomendaciones o el análisis de esta encíclica, la mayoría de ellas son materias que muy pocos países de nuestra región han aprobado. Empezando, por ejemplo, sorprende y no se ha destacado, pero ya en Centésimos Annus estaba la cuestión ecológica, ¿no? Se decía, es preocupante junto al problema del consumismo y estrictamente vinculado con la cuestión ecológica. El hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de ser y de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra. Notable. Después la cuestión de la propiedad, ¿no? Donde está muy claro que la propiedad es legítima en tanto y en cuanto se emplea para un trabajo útil, pero es ilegítima cuando sirve para impedir el trabajo de otros, cuando comprime los frutos del trabajo, cuando se dedica principalmente a la especulación o rompe la solidaridad en el mundo laboral. Otra deuda claramente planteada en Centésimos Annus era la democracia como institución. Afortunadamente en esto ha habido un gran progreso en nuestra región, si uno compara los últimos 20 años con los 20 o 30 anteriores, donde era muy común los golpes y terribles dictaduras militares, hemos tenido un gran progreso del cual tenemos que felicitarnos, pero cuando vemos hoy mismo situaciones con lo que se está viviendo en Brasil,
lo digo con mucho dolor y preocupación porque lo considero un país hermano, uno ve que todavía queda un largo camino de afianzamiento de las instituciones políticas democráticas en América Latina. Y en materia de la división de funciones siempre polémica entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, en todos lados se debate mucho. Vemos hoy mismo la elección norteamericana y nos damos cuenta cómo en los Estados Unidos se está debatiendo mucho este tema. ¿Cuánto rol el Estado debe tener? ¿Cuánto rol el mercado? El problema que yo veo en nuestra región es el de los violentos cambios de rumbo. De golpe se impone una visión privatista, exagerada, neoliberal, como ha dicho el presidente Morales. De golpe se da un giro de 180 grados, se considera que toda participación del mercado es equivocada, etc. Y un punto que sí quisiera mencionar brevemente es el de la subsidiariedad, porque yo creo que normalmente se la entiende muy mal. La subsidiariedad, tal como está desarrollada en la doctrina social de la Iglesia, ha sido en general muy usada por la visión liberal, como diciendo, bueno, subsidiariedad quiere decir que el Estado no se tiene que meter. No se ve la otra parte o las otras dos partes de este principio, que es que el Estado está obligado a intervenir en auxilio de los que necesitan su intervención, porque de lo contrario quedarían en el desamparo. Yo creo que en esto Bolivia nos da lecciones. La nueva propuesta de Bolivia no es solo la de haber evitado el populismo económico, Bolivia también nos da lecciones en el modo que ha tratado y al cual se ha referido parcialmente el presidente, porque no ha tenido más tiempo, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas que han estado, digamos, durante siglos en situación de postergación, en situación de explotación, en situación de maltrato. Ahí ha actuado subsidiariamente, claramente, el Estado boliviano. En última instancia, el intento, yo lo veo como un intento de apoderar a esas comunidades, de darle poder para desarrollarse, de desarrollar capital social. Yo veo un enorme valor actual y potencial en esto que está haciendo Bolivia. Y ya termino brevemente. Admiro, presidente, profundamente también, y yo creo que es como una señal que quizás habría que mirar más en detalle, el enorme valor de la tarea que realizan los inmigrantes bolivianos en la Argentina, a quienes mucho apreciamos, el espíritu empresarial que demuestran, la capacidad de innovación, la capacidad de desarrollarse como productores, como pequeños empresarios, etcétera, es realmente admirable y yo creo que es todo un signo potencial hacia el futuro. Centésimos Annus, y ya termino, no incluía cuestiones que hoy son centrales, porque con tanta importancia después. En la ruta hacia Escandinavia, de la cual se ha hablado aquí y que no implica copia, sino emulación de lo bueno, aparece el tema de la desigualdad, que no está tratado en Centésimos Annus y que hoy ocupa sin dudas un lugar central, y aparece el tema de la sociedad del conocimiento y la centralidad de la educación. Es decir, son dos temas al cual también se ha hecho alguna mención y que yo creo que son importantes. Y dejo para después, para el debate posterior, cuál es en todo esto el rol de las instituciones académicas, porque dado que estamos en una institución académica, también nos podríamos preguntar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Leach.